¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Los saludo con el cariño de siempre, esperando que estén bien. Les bendigo en esta mañana de lunes 11 de mayo del 2020. Doy gracias a Dios por un nuevo día y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartirte una palabra en esta mañana, en esta hermosa mañana. Un saludo a todos, a mis 4 fieles videoescuchas. Esta mañana estaba tentado a dejarlos descansar un tiempecito, pero vino a mí la imagen de un aguador que corre por la orilla de la cancha de fútbol, dándole agua a los jugadores y animándolos a seguir corriendo. Y sentí que esa es mi asignación, el poder darte una palabra y estar alimentándote con semillas de las escrituras para que puedas seguir corriendo en la carrera que tienes por delante. Esta semana quiero hablarte de un hombre llamado Saúl. Un hombre que recibió de parte de Dios la oportunidad de dar inicio al plan de Dios de establecer el reino en Israel. Él fue el primer hombre al que el Señor ungió para establecer su reino. Ahora, la figura de reino es muy importante entenderla. La palabra, el término reino de Dios es un término muy amplio, amplísimo, y no pretendo saberlo todo tampoco. Pero la palabra reino de Dios, la expresión reino de Dios, va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Es un tema muy profundo, pero en palabras sencillas, hablar del reino de Dios es hablar de establecer la voluntad del cielo en la tierra. Hablar del reino de Dios es manifestar, es expresar el deseo eterno de Dios con la humanidad, con nosotros, con nuestra generación. Por ejemplo, Jesucristo comenzó su ministerio hablando del evangelio del reino de Dios. Él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como podemos ver, la mayor parte de su ministerio no lo desarrolló adentro del templo, sino que lo desarrolló en las calles, lo desarrolló en las casas, lo desarrolló en la gente. En el templo se estaban desarrollando las figuras y sombras de lo que en algún momento se manifestaría a través de Jesús. En el templo estaba la figura del velo, la figura del candelero, la figura de los sacrificios, de los holocaustos. Por ejemplo, esos sacrificios que se daban en el templo, los holocaustos, son una figura de Jesús, una figura de Cristo. Y mientras en el templo caminaban con las figuras todavía, afuera estaba el verdadero Cordero, el Cordero de Dios. Ahí estaba el reino de Dios manifestándose, el reino de Dios iniciándose, el plan eterno de Dios. En el templo o en el ejercicio de los sacerdotes estaba la figura del aceite. Con el aceite ungían a los sacerdotes, con el aceite ungían las vestiduras de los sacerdotes, con el aceite santificaban tanto a los sacerdotes como a los leprosos. Estaba la unción del leproso, donde primero al leproso se le ungía sangre en el lóbulo derecho, en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del dedo del pie derecho. Y después de eso venía la unción sacerdotal, donde le ponían aceite en el lóbulo derecho de la oreja derecha, en el lóbulo en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Pero ese aceite era un símbolo o figura de lo que después vendría, de lo verdadero que después vendría. Y lo verdadero fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban en Pentecostés, y de ahí se desencadenó el avivamiento, ¿no? Pero
Pero como podemos ver en este ejemplo, estaban las figuras, estaban las sombras y estaba lo real. En el templo continuaron. De hecho, los sacerdotes junto con los fariseos fueron los que conspiraron contra Jesús, el Hijo de Dios. La religión se levantó contra lo verdadero. La religión se levantó contra la manifestación del reino, aunque sabemos que era parte del plan de Dios que fuera crucificado para poder darnos a nosotros la vida eterna por medio de Cristo. Pero en esto que te estoy expresando podemos ver cómo en ocasiones nosotros estamos caminando en figuras y en sombras todavía y no hemos llegado a la comprensión del reino de Dios, del eterno reino de Dios. Por ejemplo, cuando leemos en la escritura que Dios se manifestó a Moisés, le dijo a Moisés, porque Moisés le preguntó, Señor, si me preguntan a nombre de quién voy, a nombre de quién voy a decir que voy. Y entonces el Señor le dijo, tú responderás, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. La expresión yo soy tiene que ver con el eterno. Yo soy, que a veces se traduce como Jehová, pero que proviene de una raíz hebrea que consta de 4 letras, YHWH, que tiene que ver, o se traduce, o se entiende como el ser eterno que ha existido, que existe y que siempre existirá. El eterno. Pero el eterno que siempre ha existido, existe y existirá, se manifestó a Moisés para llevarlo al cumplimiento del propósito eterno que estaba relacionado con conquistar Canaán, con llegar a la tierra que fluye leche y miel, donde después de un tiempo se establecería el reino. En aquel entonces, la figura del reino natural a través del pueblo de Israel como nación, pero el propósito eterno era traer el reino de su Hijo a nosotros. Esa figura de Israel, o la nación de Israel, o la figura del reino de Israel, puede mostrarnos la figura del reino de Dios queriendo establecerse entre nosotros. Pero en ese contexto del plan eterno de Dios, se reveló como el eterno, como el gran yo soy. En Éxodo capítulo 6, el Señor le dice a Moisés, le expresa lo siguiente, le dice, yo me manifesté a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios omnipotente, pero no me revelé a ellos como Jehová, como el eterno, como el YHWH, como el gran yo soy. Es el mismo Dios, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios eterno. Pero a veces nosotros lo conocemos como el omnipotente porque nuestro entendimiento o revelación acerca de Él es como el sanador. O lo conocemos como el proveedor. O lo conocemos como el que nos espera en la eternidad, como el Padre. Lo conocemos como el que provee para nuestras necesidades. Lo conocemos en esa faceta en que se ha revelado a nuestra vida. Cuando el Señor le dijo en Éxodo capítulo 6, versículo 2 a Moisés, que se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob como el omnipotente, pero no se les había revelado como el yo soy, encontramos ejemplos en la escritura, como cuando en Génesis capítulo 17, ahí dice la escritura claramente, que el Señor vino a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí en Génesis 17 se lee claramente que dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, o sea, el omnipotente, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces, más adelante vemos que le dice, que le confirma la promesa de que su mujer, Sarai, tendría un hijo, a la que le cambiaron el nombre de Sara, ¿verdad? Tendría un hijo. Ahí se está manifestando como el Dios que sanaría a su mujer, quitándole la esterilidad, porque para Él no hay imposibles, porque Él es todopoderoso.
Y aunque la mujer de Abraham ya era de edad avanzada, aunque la mujer de Abraham ya era estéril, y además dice la palabra que ya estaba en la menopausia, ya había cesado, dice la escritura, la costumbre de las mujeres, Dios hizo el milagro. Aunque estaban todos los pronósticos en contra, Dios hizo el milagro porque se manifestó a Abraham como el Todopoderoso. Ahora, el Señor le dijo en Génesis capítulo 12 que lo bendeciría, lo engrandecería y haría de él una gran nación y serían benditas en él en su descendencia todas las familias de la tierra. Estaba la promesa. Abraham recibió la promesa, pero no tuvo la manifestación del cumplimiento de esa promesa. La promesa era, este territorio va a ser para ustedes, aquí voy a establecer el reino, de aquí saldrá el que bendecirá todas las naciones, que es Cristo. Aunque Abraham recibió la promesa, no pudo ver la manifestación de la promesa. Vio la manifestación del Dios que sanó a su esposa y pudo provocar que ella pudo hacer posible que ella tuviera el hijo llamado Isaac. Vio una manifestación del Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 22, por ejemplo, vemos el acontecimiento cuando va Abraham a ofrecer a su hijo Isaac. El Señor le dijo, Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único hijo al que tanto amas. Y ahí va Abraham con su hijo, cargan la leña, llevan el fuego para ir a ofrecer a Isaac su hijo. Yo sé que tú ofrecerías con todo gusto a tu suegra en holocausto, pero aquí vemos a este hombre ofreciendo a su hijo. Y dice la escritura, su único hijo, a quien tanto amaba. Y entonces va Abraham a ofrecer a su hijo, llevan el holocausto, llevan la leña, llevan el fuego, y el hijo le pregunta, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está el cordero? Este muchachito ya tenía un entendimiento de lo que eran los sacrificios. Este muchachito venía cargando la leña, donde vemos que ya tenía la fuerza suficiente para ayudar a su padre, e iba en obediencia con él a ser ofrecido. Y cuando en los evangelios vemos que Jesús habla de esa parte, señala que Abraham lo hizo porque sabía que Dios era capaz de darle hijos aún de las piedras. Donde Abraham tenía la revelación de que Dios es todopoderoso y que para él no hay nada imposible, para él no hay nada difícil. Él dijo, pues me está pidiendo a mi hijo, se lo entrego porque yo sé de lo que Dios es capaz. Pero esta es la faceta del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Pero en Éxodo 6, versículo 2, ahí relata que no se manifestó a ellos como el eterno. Aunque les dio la promesa del plan eterno, no se manifestó, no tuvo la oportunidad de ver esa manifestación del Dios eterno. Estamos hablando en el contexto del reino de Dios. No perdamos ese hilo. En el contexto del reino de Dios. El reino de Dios va más allá que una sanidad física. Una sanidad física es la manifestación del reino de Dios. La sanidad de un vientre estéril es una manifestación del reino de Dios. Pero eso no es el establecimiento del reino de Dios. Hablar del establecimiento del reino de Dios va más allá que ver milagros. Hablar de la manifestación, del establecimiento del reino de Dios va más allá de ver manifestaciones milagrosas, sanidades, prodigios, señales. Estas señales manifiestan, pero no establecen. Una prueba es Israel en el desierto, durante 40 años, viendo la manifestación del reino de Dios, a través del maná, un milagro, a través de la roca del agua, un milagro, a través de la nube, que durante el día los acompañaba, y la columna de fuego, que durante la noche estaba con ellos, eran las manifestaciones del reino de Dios, pero ellos no establecieron el reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios iba a ser en Canaán. El establecimiento del reino de Dios, del proyecto de Dios, de en un futuro traer a su hijo, era en Canaán, donde se asentarían como nación. Esta generación de Moisés vio milagros, vio prodigios, vio señales, pero no entendió el llamado que tenían.
no entendió el llamado que tenían. Volviendo con Abraham, vemos que Abraham vio también la manifestación del Dios Todopoderoso proveyendo para el sacrificio. Porque justo cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo y le dijo, no lo entregues, no lo sacrifiques. Ahora veo que temes a Dios por cuanto no le negaste a tu hijo, a tu único hijo. Y entonces volteando, encontró el carnero que sería ofrecido en holocausto. Y él le puso por nombre a ese monte Jehová Jireh, el Señor proveerá. En el monte del Señor habrá provisión. Ahí tuvo una manifestación del Dios proveedor. Es el mismo Dios, pero a Abraham se le manifestó el Dios que provee. En estos tiempos que estamos viviendo, es importante conocer a Dios, no solo como nuestro Padre, no solo como quien nos salvó por medio de Cristo, también como el que provee. Porque así como vemos en Génesis 22, que Abraham vio esa provisión sobrenatural que Dios le dio, de igual forma nosotros podemos hacer referencia a ese punto y reconocer que Dios es nuestro proveedor. Pero reino de Dios va más allá que surtir una despensa. Reino de Dios va más allá que tener un buen trabajo. Reino de Dios va más allá que tener una empresa exitosa. Reino de Dios tiene que ver con el plan eterno de Dios, trayéndolo a nuestra vida, a nuestra generación, en nuestro tiempo. Podemos ser practicantes de una religión donde creemos del poder de Dios, pero no estar participando en el establecimiento del reino de Dios. Como te repito, Éxodo 6:2 dice que Dios se le manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso, pero no se les reveló, no se manifestó como el Dios eterno, como YHWH. Posteriormente vemos que Isaac también conoció al Dios Todopoderoso, porque Isaac también tuvo el mismo desafío que su padre, ya que su padre enfrentó la esterilidad de su mujer. Isaac también enfrentó la esterilidad en su mujer, en Rebeca. Su esposa Rebeca era estéril, dice la palabra, pero dice la escritura que Isaac oró por su mujer y el Señor la sanó. Y la sanó de tal forma que en su vientre hubo gemelos llamados Jacob y Esaú. Pero aquí vemos la manifestación del Dios omnipotente, el Dios sanador. Pero no tuvo Isaac la manifestación del Dios eterno. No tuvo la revelación del plan eterno. No pudo ver en su tiempo la manifestación, el establecimiento, del reino de Dios. Había un plan, pero todavía no se estableció en esa generación en el tiempo de Isaac. Se estableció tiempo después. Ojo aquí, estamos hablando del establecimiento del reino de Dios, del plan eterno de Dios introduciéndose en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente. El plan eterno de Dios estableciéndose en nuestra agenda, en el tiempo cronológico, en el tiempo en el que nosotros vivimos. Isaac, conocemos la historia, tuvo a dos hijos, Jacob y Esaú. Y el menor, llamado Jacob, buscó la bendición, buscó la impartición de la bendición porque él tuvo cierta revelación de que había un plan de parte de Dios con ellos. Y la buscó con ahínco al grado que la obtuvo. Ya conocemos esa historia, por ahí la compartí la semana antepasada. El punto es que cuando Isaac bendice a Jacob, le dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Así le dice, y el Dios, creo que es en Génesis 28, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructífero, y tengas multitudes. Está relacionando la impartición de bendición sobre su hijo solamente en el ámbito de la reproducción, en el ámbito de la fructificación. Era el ámbito en el que Isaac había conocido a Dios, o se había manifestado Dios a él, porque fue Dios quien rompió la esterilidad, quien acabó con la esterilidad de su mujer. Fue Dios quien en Génesis capítulo 26 le dijo a Isaac, no te vayas de esta tierra. En tiempos de gran hambre, Dios le dijo, no te vayas de esta tierra, quédate donde yo te mostraré. Y dice la palabra Génesis 26, si no me equivoco es el versículo 12, dice la escritura que Isaac sembró en aquella tierra
y cosechó al 100 por 1. En época de hambre, dice la escritura, de una gran hambre sobre la tierra, Isaac tuvo la manifestación del Dios Todopoderoso, que bendijo su semilla y pudo tener al 100 por 1. Esa es una manifestación del Dios Todopoderoso. En estos tiempos tú y yo podemos ver la manifestación del Dios Todopoderoso. Y lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, podemos multiplicarlo, podemos reproducirlo, podemos hacerlo más con la bendición del Todopoderoso. Pero Dios no solamente es todopoderoso, Él es eterno. Y Él tiene un plan extraordinario. Él desea establecer su reino. Nosotros podemos ver las manifestaciones del Dios Todopoderoso trayendo provisión, trayendo recursos, pero el reino de Dios va más allá. El establecimiento del reino de Dios va mucho más allá. Hay gente que se queda con un milagro, pero no forma parte del establecimiento del reino de Dios. Hay gente que obtiene un beneficio del reino de Dios, pero no se compromete con el reino de Dios. Un ejemplo son los 10 leprosos que vinieron con Jesús, y Jesús les preguntó qué quieren que les haga, y ellos dijeron, queremos ser sanos. Jesús los mandó con el sacerdote y les dijo, vayan con el sacerdote, presenten la ofrenda que Moisés ordenó para su purificación. Y estos hombres fueron en obediencia, porque los leprosos que ya eran sanos tenían que presentarse con el sacerdote y ofrecer y dar una ofrenda al Señor como testimonio de su sanidad. Pero ahí Jesús, en el contexto donde ellos están enfermos, los activa la fe y les dice, vayan y presenten esta ofrenda como si ustedes ya fueran sanos. Y ahí van, en obediencia, y en el camino fueron sanados. Hubo una manifestación del poder de Dios. Hubo una manifestación del reino de Dios, pero de aquellos 10, solamente regresó uno a darle gloria a Dios. De 10 que fueron beneficiados con el poder de Dios, solo uno regresó a postrarse a Jesús, reconociéndolo como Señor. Entonces, muchos pueden ver los beneficios del reino de Dios, pero no comprometerse con el reino de Dios. No ser parte porque no se les ha revelado, o porque no lo han buscado, o porque no lo han comprendido. Isaac bendijo a su hijo, diciéndole que el Dios Todopoderoso te haga fructífero, y te haga una gran nación, te multiplique. Y en Génesis 28 vemos también, ojo aquí, estamos hablando de la diferencia entre el Dios Todopoderoso y el establecimiento del reino de Dios. Es el mismo Dios. Y en Génesis 28, está rico el cafecito. Está cafetero el día. En Génesis 28, ojo aquí, en Génesis 28 va Jacob a la casa de su tío Labán, va a trabajar allá, va a buscar esposa, y entonces en el camino llega a un lugar llamado Luz, y ahí pasa la noche, y esa noche tuvo un sueño, tuvo una visión, una revelación, donde ve una escalera, y en la parte de arriba está el trono de Dios, está sentado el Señor, y hay ángeles que suben y ángeles que bajan. En este orden lo muestra la palabra. Suben y luego bajan. Y la escritura nos enseña que Dios le habló a Jacob y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Ojo aquí. Aquí Dios le está hablando de sus planes. Aquí Dios le está revelando su proyecto. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Le está diciendo, Jacob, esta tierra quiero que la conquistes. Esta tierra yo la tengo dentro de mis planes. Este territorio yo lo tengo dentro de mis planes para establecer mi reino. Te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo. Esa fue la promesa que el Señor le hizo. Pero una cosa es la promesa y otra cosa es la manifestación de esa promesa. Una cosa es la palabra y otra cosa es ver materializada o realizada esa palabra. El plan de Dios era el plan eterno. El eterno le estaba hablando a Jacob. El eterno le estaba diciendo, Jacob, esta tierra es para ti. Esta tierra es para tu descendencia. No se trataba de que solamente tuviera una tierra Jacob, sino que se trataba del plan de Dios
de establecer su reino para dar forma a esa nación mediante la cual en el tiempo futuro vendría su Hijo y traería el reino eterno de Dios. Era llevarlo al ámbito de que comprendiera que en lo natural se tienen que hacer cosas para que lo eterno o lo espiritual se establezca. Pero Jacob, cuando se levanta, dice, wow. Bueno, no dijo wow. A lo mejor si hubiera sido tan pequeño, si hubiera dicho, wow. Este lugar es terrible. Ahora entiendo que Dios está aquí. Ahora entiendo. Era tercera generación de cristianos, pero hasta entonces se entendía, bueno, cristianos, no eran cristianos, ¿verdad? Eran de creyentes. Era tercera generación de creyentes, pero dijo, ahora entiendo que Dios está aquí. Y dice la escritura que tomó la piedra que había usado como cabecera, le echó aceite e hizo un voto con Dios. Y el voto que hizo con Dios fue, si tú vas conmigo y me guardas de todo mal, y me das comida para comer y vestido para vestir, y me regresas a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ojo aquí, Dios se está revelando como el eterno que quiere traer el reino a la tierra, y Jacob hace un pacto con él con cosas temporales, con cosas que tienen que ver con la protección, con cosas que tienen que ver con la provisión y con cosas que tienen que ver con volver a y ver a sus padres, con asuntos que tienen que ver solo con el poder de Dios y no con la voluntad de Dios. Hace un pacto con asuntos que tienen que ver con la manifestación del poder divino, pero no es un pacto con la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno era que Él tuviera esa tierra para establecerse allí y comenzar a dar forma al plan eterno de Dios. Pero el entendimiento que este hombre tuvo fue, yo necesito protección, yo necesito que no me pase nada malo, yo necesito salud, yo necesito tener un buen trabajo, yo necesito que el Señor me dé alimento, yo necesito ropa, yo necesito una casa, yo necesito regresar. Y en este contexto, él no pudo ver la manifestación del Dios eterno. Por eso en Éxodo 6, versículo 2, el Señor le dijo, yo me manifesté a ellos como el Todopoderoso porque fue lo único que ellos pudieron llegar a comprender de mí. Yo quería manifestarme como el eterno que trae su voluntad a la tierra y establece su reino. Pero ellos solamente se enfocaron en las necesidades. Solo se enfocaron en el sustento, en las cosas que vienen por añadidura. Ojo aquí, Jesús dijo que el alimento, la bebida, el vestido, todo eso viene por añadidura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente en las necesidades, en que necesito una esposa, necesito un esposo, en que necesito una casa, necesito un terreno, necesito un trabajo, necesito alimento. Y son cosas que Jesús dice vienen por añadidura si buscamos primero su reino y su justicia. No está mal pedirle a Dios un trabajo, pedirle a Dios por nuestras necesidades. La Biblia dice pedid y se os dará, es verdad. Jesús nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día. Pero esa fue la oración de los principiantes, porque en ese contexto los discípulos no sabían orar. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y ahí fue, bueno, pues miren, el ABC es que aprendan a pedirle el alimento a Dios, que aprendan a confiar por lo básico, porque cuando se den cuenta que aún en lo básico nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, entonces eso nos llevará a una gran verdad. Lamentablemente ahí hubo 3 generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, que solamente conocieron al Dios que se manifiesta con poder, pero no se comprometieron para establecer el reino de aquel Dios poderoso que no solamente tiene el poder para sanar, suplir necesidades y proteger, sino que su plan es todavía más extraordinario, va más allá de nuestra comprensión o entendimiento. Entonces, dice el libro de Santiago, pedid y no recibid porque pedís mal para vuestros deleites. O sea que muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en nuestra necesidad,
en nuestras peticiones, en circunstancias temporales. Y ojo aquí, no estoy diciendo que no debamos pedirle a Dios por nuestras necesidades. No estoy diciendo que no debamos pedirle a Dios por que supla en estos momentos difíciles. No estoy diciendo eso. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios es amoroso, tierno, misericordioso, bondadoso. Eso es verdad. Pero llega un momento en nuestra vida donde se nos revela el reino de Dios. Y sabes que cuando participas o eres parte del establecimiento del reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura, como consecuencia. Todo lo demás viene, esas necesidades básicas vienen por consecuencia. El pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, estuvo en el desierto, tenían tabernáculo, tenían sacerdocio, tenían todos los utensilios de adentro, y la escritura dice claramente en Hebreos que esos eran figuras y sombras de los asuntos celestiales. O sea que estas situaciones o este culto o ese tabernáculo tenía que llevarlos a comprender lo trascendente que es el reino de Dios. Tenían que llevarlos a la comprensión de lo que es el reino eterno de Dios, porque Dios quería manifestarse a ellos. De hecho, en Éxodo capítulo 20, cuando leemos los mandamientos, vemos en los mandamientos que el primero que el Señor establece es, y les dice es, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí les dice, en la primera instrucción de estos mandamientos les dice, yo soy el Señor tu Dios. A esa generación se les reveló como el Eterno, porque ahí dice, yo soy el Señor, yo soy YHWH, tu Dios. El Dios que tiene poder para hacer milagros, el Dios que tiene poder para darte cobertura, el Dios que te da sombra durante el día, el Dios que te da fuego durante la noche, el Dios que te da maná en el desierto, el Dios que te da agua de la roca, el Dios que te dio la victoria contra los amalecitas, pero también soy el Señor, el Eterno. A esa generación le estaba revelando los planes. Con ustedes quiero llevarlo, a ustedes los quiero llevar a Canaán. En ustedes quiero cumplir la promesa que hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos me les manifesté como el Todopoderoso, pero a ustedes me les estoy revelando como el Eterno. En ustedes quiero cumplir mi propósito. Habían pasado 430 años en esclavitud, porque aquella generación de Abraham, Isaac y Jacob no entendieron el mensaje del Dios eterno. Jacob, como vemos en Génesis 28, solamente hizo pacto en los asuntos temporales. Yo pacto contigo, Señor, y te voy a dar el diezmo por comida, por protección, por vestido y porque me regreses a la casa de mi padre. Pero no entró en pacto con el plan eterno de Dios. No asumió un compromiso con el plan eterno de Dios. A veces no llegamos ni siquiera al punto de pactar o de hacer un voto con Dios en relación a lo primero que hizo Jacob. Entonces, la generación de Jacob, Dios le dijo, yo quiero darte a ti esta tierra y quiero bendecir a tus hijos y que tus hijos sean parte de este plan. Pero como Jacob no lo entendió, Jacob atesoró ese entendimiento que tenía del Dios que sana vientres, el Todopoderoso, al grado que tuvo 12 hijos y una hija. O sea, él potencializó esa revelación que tenía del Dios Todopoderoso. Y tuvo 12 hijos y una hija. O sea, se multiplicó. Pero cuando leemos Génesis capítulo 37, donde vemos a José y a sus hermanos, dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. La mala fama. Aquella familia que estaba destinada a ser una familia de reino, aquella familia que estaba destinada a ser trascendente, aquellos hijos de Jacob que estaban destinados a ser los que conquistaban ese territorio y daban forma al reino de Dios, tenían mala fama. Mala fama porque su padre solamente tuvo una corta revelación acerca de Dios.
Mala fama porque su padre no tuvo el entendimiento. Fue un buen hombre, fue un patriarca, fue un hombre que conocía a Dios, pero su entendimiento estuvo corto en relación al plan eterno de Dios. Esta generación que estaba destinada a ser bendecida y conquistar ese territorio, entró a Egipto cuando José era gobernador. Entró a Egipto y ahí estuvieron durante 430 años. Ahí crecieron y se multiplicaron, pero fue una descendencia que se apartó, que se perdió. Que la escritura dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Al no tener conocimiento, al no tener revelación, al no tener entendimiento de los planes de Dios, aquella generación que era portadora de una extraordinaria promesa cayó en esclavitud. Génesis capítulo 15, escuche aquí, Génesis 15, cuando Dios se manifiesta a Abraham y le dice, ahí leemos en Génesis capítulo 15, ciertamente tu descendencia quedará esclava, ciertamente tu descendencia quedará esclava de un rey, pero yo me manifestaré a ellos y los salvaré. Ojo aquí, hay que hacernos una pregunta. ¿Ellos cayeron en esclavitud porque Dios lo profetizó? ¿O Dios le dijo a Abraham que sucedería eso porque Dios en su anticipado conocimiento sabía que habría una generación que se apartaría, que no tomaría en cuenta el plan de Dios y que terminaría perdiéndose y en esclavitud por la falta de entendimiento de lo que tiene que ver con el reino de Dios? Por supuesto que fue la segunda, ¿verdad? Porque Dios no planeó la esclavitud de ese pueblo. Dios no dio una sentencia de juicio a Abraham diciéndole tus hijos serán esclavos. No, sino que Dios, como en la eternidad es un ámbito, escuche aquí, es un ámbito donde el tiempo cronos no corre como en nosotros. En la eternidad el tiempo no transcurre. Por eso vemos que Jesús dijo, ojo aquí, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Eso es lo que dice Jesús. Quiere decir que mientras Abraham estaba ofreciendo a su hijo y lo iba a sacrificar, pero vio al ángel, ahí pudo ver la revelación de la provisión del Cordero Eterno, que es Cristo Jesús. Cientos de años o varios miles de años antes de que Jesús naciera, Abraham entró al ámbito de la eternidad y pudo ver al Cordero perfecto que quitaría nuestros pecados, que es Jesús nuestro Señor. Ese es el ámbito de la eternidad. En ese ámbito. Y en ese ámbito de la eternidad, Dios le dijo a Abraham lo que vio o lo que sucedería, porque habría un pueblo que no se comprometería con él. Habría un pueblo, una descendencia que se apartaría de los caminos, que ignoraría, que no entraría en pacto con él, y vendrían las consecuencias. Sin embargo, Dios cumpliría su promesa. Y después de 430 años, vio a la persona indicada, que era Moisés. Vio a la persona correcta, que era Moisés. Y entonces la llamó. La llamó para a través de él traer un despertar a los israelitas. Traer un despertar a esa nación. Por eso el mensaje en Éxodo 6:2 fue a sus antepasados, me manifesté como el Todopoderoso. Pero en ustedes, a ustedes me revelo como el Dios eterno. Y a ustedes me revelo porque quiero establecer en ustedes mi plan. Quiero establecer en ustedes mi reino. No solamente voy a mostrar milagros. No solamente voy a mostrar mi poder. No solamente les voy a proveer en el camino, sino que los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Ahí donde yo quiero establecer mi voluntad, ahí los voy a llevar. Esta generación de Moisés recibió ese llamado extraordinario. No solamente vieron milagros, sino que en la montaña, en Sinaí, Dios mismo descendió a ellos. Y ahí fue donde le dio la ley. Y en Éxodo 20 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios. Solamente yo seré tu Dios. Tengo el poder, pero soy el eterno. No solamente soy el que te suple tus necesidades, aunque puedo hacerlo. No soy solamente el que sana tus enfermedades, aunque puedo hacerlo. Soy el eterno que estoy trayendo mi voluntad a ustedes. Esta generación no lo entendió.
Esa generación duró 40 años en el desierto. Había un plan extraordinario. Era la generación que tenía que entrar y poseer esa tierra. Era la generación del cumplimiento del plan tan anunciado de parte del Señor. Pero esta generación no quiso entenderlo, no quiso verlo. Se quejaban por el alimento, se quejaban por el agua, se quejaban por todo. Después se quejaban del pan, querían carne. Y era una serie de quejas y de quejas relacionadas a asuntos temporales. Porque no habían querido ver el plan de Dios. No habían querido ver la revelación del plan eterno de Dios sobre ellos. Y esta generación no pudo entrar. Pero hubo una generación que después se levantó. La generación de sus hijos, de 20 años para abajo. Porque Números capítulo 14 nos enseña, Números 13, perdón, nos enseña que cuando llegaron a los límites de Canaán, para poder conquistarla, enviaron 12 espías. Y esos 12 espías regresaron después de 40 días. Que esta cuarentena nos haga inspeccionar en esos ámbitos celestiales y podamos ver los planes y las promesas de Dios para nuestra vida. Esos 40 días, estos 12 espías entraron a aquella tierra y después de 40 días regresaron 10 con un reporte que empezó bueno, pero terminó siendo malo. Y había 2 que dieron un buen reporte. Ojo aquí. Los 10 comenzaron diciendo, es buena tierra, efectivamente es una tierra que fluye leche y miel, y este es fruto, es parte del fruto de la tierra. Trajeron evidencias de que esa tierra era buena. En esa tierra había, dice la escritura que era la época de la cosecha, de los primeros frutos, y trajeron un racimo entre 2. Pero, ahí está el pero, es buena tierra, es la tierra que fluye leche y miel, pero esa tierra está inundada por gigantes, sus ciudades están amuralladas, son impenetrables, y los hijos de Anac viven ahí. Había 3 gigantes que vivían en Hebrón, dice, ahí los vimos, era una raza de gigantes. Ellos decían, no podremos conquistar este lugar. Pero los 2, llamados Josué y Caleb, esta historia la conoces seguramente, decían, vamos a conquistar esa tierra, es de nosotros, Dios nos va a entregar esa tierra. Estos 2 tenían la revelación del plan eterno de Dios. Estos 2 tenían la revelación de lo que Dios quería hacer. Los otros 10 no. Mientras Josué y Caleb hablaban, estos 10 empezaron a esparcir chisme, a esparcir rumores, diciendo, eso lo dice la Nueva Traducción Viviente, así lo traduce, que empezaron a hablar entre la gente diciendo, esta tierra traga a sus moradores, esa tierra no sirve, esa tierra no es buena, volvamos, regresemos, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Esta gente solamente se quería quedar con el testimonio del maná, con el testimonio del agua, con el testimonio de lo que Dios hizo, pero no quisieron comprometerse con el plan eterno de Dios de establecer su reino. No quisieron entrarle. Como dicen por acá, le sacatearon. ¿Sí? Prefirieron quedarse solamente en el ámbito del maná. Queremos el maná, el agua. Así estamos bien. ¿Para qué entrar a esa dinámica? ¿Para qué meternos a ese asunto de pelear contra gigantes, de conquistar esta ciudad? Está difícil, está amurallada, la gente no quiere, es complicado. Y esta gente, dice la escritura que Josué y Caleb insistieron, se rasgaron sus vestiduras y dijeron, Dios nos va a entregar este lugar. Es verdad que hay gigantes, pero los vamos a tragar como a pan. Ellos están llenos de miedo. Ellos saben que Dios viene con nosotros. Están atemorizados. Vamos a conquistar este territorio. Pero entonces dice la palabra que los 10 esparcieron este rumor al grado que la gente habló de apedrear a Josué y Caleb. Apedrear a estos hombres que estaban interesados y comprometidos con el plan eterno de Dios. La mayoría habló de tomar piedras y acabar con estos que tenían la revelación y el entendimiento del reino de Dios. Entonces, dice la escritura que el Señor le dijo a Moisés, apártate, estos ya me cansaron,
Ya 10 veces manifesté mi poder, ya 10 veces manifesté mi gloria y no han hecho más que oponerse a mi voluntad. Ahorita los voy a consumir y voy a ponerte a ti al frente de otra nación. Y Moisés intercedió. Moisés intercedió ante el pueblo y bueno, el Señor le dijo, está bien, los voy a perdonar. He perdonado su pecado. Ahí está la gracia y el perdón de Dios. A veces nos comprometemos con el plan eterno de Dios. De todas maneras, su gracia, su perdón está sobre nosotros. Y ahí se ve la manifestación del perdón de Dios. Y entonces, pero les dijo, pero, ellos no entrarán a conquistar la tierra que yo les di. Los voy a perdonar, los he perdonado, pero no entrarán. Y sus hijos, que ellos decían que serían botín de los gigantes, sus hijos serán los que conquisten ese territorio. Esa generación que tenía el llamado a establecer el reino de Dios y que no quiso comprometerse, debido a esto pasaron 40 años en el desierto. 40 años, sí, con la manifestación de un Dios misericordioso, porque les dio alimento. Dice el libro de Deuteronomio que durante 40 años su vestido no se envejeció. El alimento, el maná, no les faltó. El agua tampoco. Su pie no se hinchó. Ahí está la manifestación del poder de Dios. Pero el Eterno tenía otro plan. El Eterno quería ese territorio. El Eterno quería establecer su reino. Pero esa generación no lo entendió. Corremos el riesgo de que nos pase lo mismo. Corremos el riesgo, sí, de ver al Dios que nos ama, al Dios que nos perdona, al Dios que tiene misericordia de nosotros, al Dios que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Sí, podemos conocer esa manifestación, pero Dios es más que eso. Dios es más que eso y solo se vive una vez. Y nosotros podemos ser como los que vivieron en el tiempo de Moisés, o podemos ser como los que vivieron en el tiempo de Josué. Nosotros podemos ser como esa generación que salió de Egipto, salió del mundo, recibió perdón de pecados, recibió la palabra, recibió manifestaciones del amor y la misericordia de Dios, pero no pudo comprender que Dios es eterno y Él desea establecer su reino en nuestra generación. En nuestra generación Dios quiere hacer algo. En este tiempo Dios quiere hacer algo que va más allá de la figura del templo, que va más allá de ser un rebaño escondido en 4 paredes, que va más allá de un rebaño que está esperando la segunda venida de Cristo, que va más allá de un rebaño que se alimenta, bebe. Dios va más allá, más de las 4 paredes. Hoy podemos estar en las figuras del reino dentro del templo, o entender que Cristo está llevando esperanza a la gente afuera. Hoy podemos estar encerrados en una doctrina que solamente nos muestra partes, algunas cualidades o atributos de Dios. O podemos pedirle a Dios, Dios, revélanos el yo soy. Revélanos esa parte que no hemos visto. Revélanos ese aspecto de tu perfecta voluntad. En la oración para principiantes que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Solamente darme un trabajo? ¿Solamente suplir mi alimento? Ese es el concepto que yo tengo de Dios. El que me provee. Es verdad, Él es un Padre bueno, que nos provee de alimento, que suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es verdad. Él multiplica el aceite y la harina, lo sigue haciendo, es verdad. Pero va más allá la voluntad de Dios. Dios no me trajo a esta tierra, no te trajo a esta tierra simplemente para que sobrevivieras.
No te trajo a esta tierra para que batallaras y vieras cómo Él hace un milagro para que subsistas. No. El plan eterno de Dios trasciende. Va más allá de una necesidad temporal. Va más allá de una necesidad momentánea. Cuando se nos revela el reino, no necesitamos un milagro para caminar hacia la voluntad de Dios. Hay personas que necesitan un milagro para decir, si me cumples tal cosa, yo hago esto. Como Jacob, si tú me das vestido, si tú me cubres, yo te doy el diezmo. Eso es algo limitado. Hay gente que no necesita un milagro para comprometerse con Dios. Por ejemplo, Pablo. Saulo de Tarso presumía de ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a fariseo, celoso por la ley, estricto en la palabra, perseguidor de la iglesia, aprendió a los pies de Gamaliel, tenía los mejores títulos teológicos, la mayor doctrina de su tiempo y una pasión tremenda para perseguir todo aquello que se levantara contra la religión judía, contra su doctrina, contra su estilo de vida. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, le preguntó, ¿tú quién eres? O sea, no conocía al Señor, no conocía que toda esa ley, todo esto nos conduce a Cristo. Por eso después Pablo escribió, el fin de la ley es Cristo. Nos conduce a Cristo, es un ayo que nos ha llevado hasta Cristo. Ese es el fin de la ley. Pero Pablo no lo entendía. Él tenía la figura, que era la Torá. Pero la Torá nos revela a Dios, nos revela a Cristo. Ojo aquí, Jesús le dijo a unos hombres, les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran vida. Y ellas hablan de mí, pero no quieren venir a mí. Ojo aquí, a veces nosotros empleamos este versículo diciendo, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Como si Jesús nos dijera escudriñenlas, pero no. Jesús ahí está confrontando a los fariseos y a los saduceos diciendo, ¡hey! Ustedes leen la palabra porque creen que en ella tienen vida y ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, a veces podemos tener la figura de la escritura, memorizar los versículos que son sombras de las cosas, pero no profundizamos en aquel que nos está hablando. Esta figura es una sombra. ¿Cómo una sombra? O sea, imagínate que el sol está a mi espalda, y me da la sombra de algo. Entonces yo me quedo con la sombra. Yo miro la sombra en lugar de ver a quien transmite esa sombra. A veces yo puedo estar caminando en la figura del aceite, en la figura del menorá, en la figura del templo, cuando en realidad solamente es una sombra que me debe llevar a lo verdadero, que es Cristo. Yo puedo quedarme con el aceite o puedo buscar al Espíritu Santo. Yo puedo quedarme con los corderitos en sacrificio o puedo irme con el verdadero cordero que es Cristo Jesús. Figuras y sombras. En el tiempo de Moisés ellos no lo entendieron. Pablo renunció a todo eso. Renunció a las sombras. Saulo de Tarso renunció a las sombras, a las figuras, cuando se les reveló el reino. Y dice en una de sus cartas que había un aguijón que le había sido dado. Porque las revelaciones que él tenía eran tremendas. Fue hasta el tercer cielo, tenía todos los dones espirituales y tenía una revelación que ni Pedro podía entender. Pedro en una de sus epístolas dice que algunas cosas de Pablo difíciles de entender. O sea, hombres que estuvieron con Cristo, siendo enseñados por Cristo mismo, llegaron al punto de decir, wow, este Pablo está tremendo. Este Pablo escribe cosas tan profundas que son difíciles de entender. De esa revelación le vino a Pablo y estaba tan metido en el reino, renunció a su religión, renunció a sus costumbres, renunció a su teología y a su doctrina, a todo aquello por lo cual él vivía apasionadamente cuando se le reveló el reino de Dios. Y dijo, todo eso lo tengo por basura. En una versión dice, lo tengo por estiércol, todo eso que tenía es realmente una basura.
porque ahora voy tras el conocimiento de Cristo. Quiero ser hallado en Cristo. Entonces Pablo, en una de sus cartas, dice que él recibió un aguijón de la carne para que lo abofeteara. Tenía toda la revelación y todo el entendimiento, todos los dones, pero había una parte en la que él le pedía a Dios: Dios, quítame esto, quítamelo. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque no recibió el milagro que él quería, algunos atribuyen que era un asunto de los ojos, porque en la carta a los Gálatas les dice: ustedes me aman tanto que estoy seguro que se quitarían los ojos para dármelos. De ahí se deduce o se entiende que tenía un problema en los ojos, y que era lo que le pedía a Dios: Dios, oro por enfermos y sanan. Les enseño de un Dios todopoderoso y ven milagros, ven prodigios, pero yo tengo este problema en los ojos. Sáname, Señor, sáname. Dice que le pidió 3 veces: sáname, pero el Señor le dijo: no, el pastel. No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso no detuvo a Pablo, porque a él ya se le había revelado el reino. Cuando se te revela el reino, con cónyuge o sin cónyuge, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, en el desierto, en la adversidad, en medio de cualquier circunstancia, tú sabes que hay algo. No por una enseñanza, no por una doctrina, no por un asunto de hombres, sino porque el Señor se te revela como el Dios eterno, que tiene un plan más allá de nuestras necesidades, un plan de establecerse en esta tierra, de salvar familias, de establecer su voluntad en nuestra ciudad, en nuestras naciones. Que el Señor se nos revele, ya viene la lluvia, que el Señor se nos revele y nos permita ser parte de sus reinos. Amados, el término reino es muy amplio, amplísimo, y no pretendo saberlo todo. No pretendo saberlo todo. Es tan amplio que no cabe en una cabeza, no cabe en una doctrina, no cabe en una enseñanza, pero espero que estas semillas puedan ser sembradas en tu corazón y te lleven a buscar a Dios más allá de una necesidad, más allá de una circunstancia temporal, más allá. A esa nación de Israel en el tiempo de Moisés se les reveló como el Eterno, pero no lo pudieron entender. Que a nosotros no nos pase lo mismo, que podamos ver la manifestación de su reino entre nosotros. Quería hablarte de Saúl, de cómo el Señor lo llamó a establecer su reino, pero ya no me alcanzó el tiempo. Se nos fue el tiempo, viene la lluvia, pero el día de mañana espero poder hablarte de Saúl y cómo inició el reino. Pero te dejo todo esto para que por ahí lo medites en tu corazón y que el Señor te muestre a mayor profundidad, te revele su voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres misericordioso. Te damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Tú nos has dado salvación. En ti tenemos vida eterna. Por Cristo tenemos acceso a la eternidad. Por Cristo Jesús nosotros somos salvos y estaremos por siempre contigo. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que antes de irnos de esta tierra, tú quieres hacer algo en esta tierra. Que antes de llevarnos a la eternidad, tú quieres hacer algo en esta tierra. Tú quieres hacer algo en nuestra generación. Revélanos tu reino. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro espíritu. Muéstranos más allá de la doctrina que hemos memorizado. Muéstranos más allá de la teología que se ha establecido en nuestras mentes. Muéstranos más allá. Revélate a nosotros, Señor, como el Eterno. Revélanos tu reino, revélanos tu voluntad, Padre, para que no nos pase como a Israel, que quedaron 40 años en el desierto dándole vueltas a una rutina religiosa, sino que seamos como Josué, que en su generación vieron el establecimiento de tu reino, el inicio del establecimiento de tu reino en la tierra de Canaán, que solo es una figura de lo que tú quieres hacer en el mundo entero, establecer tu reino. Ayúdanos, Señor, quita los velos que nos impidan ver, quita los velos, Señor, que nos impidan comprender, y danos espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Si estás de acuerdo con esto y deseas que el Señor revele tu reino y te llevas esta palabra, por favor escribe ahí amén, amén y amén. Y por último te invito a que entres a la página Centinelas en el Muro. En la página Centinelas en el Muro, donde tenemos 24 horas de intercesión, los 7 días de la semana. Puedes unirte a las transmisiones en vivo, en el horario que mejor te acomode, porque estamos provocando que los cielos se abran y el cielo de Dios se establezca y esté en nuestras familias y ciudades. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Estamos en contacto.